Buenos días. Buenos días. O buenas noches, mejor dicho. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Hola, noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, profesor, gracias. Qué bueno. Buenas noches, profesor. Buenas noches Lenny, con ¿cómo todos. estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. En este momento somos 8. Veamos si alguien más ingresa. Esta semana nos toca ver la parte 2 del contrato de seguros, ¿ya? La parte 2. Hay tareas que se tienen que hacer, ¿no? Perdón un ratito. Vamos a ver. Semana 7, estamos en la semana 7, ¿no? Tenemos para efectuar una cafetería virtual. Vamos a ver de qué trata la cafetería. Información de una póliza de seguros. Explique por qué es importante que el asegurador incluya en una póliza de seguros la información mínima necesaria establecida en el artículo 26 de la ley número 29946. Entonces, esta tarea se basa en eso, ¿no? Veo que hay algunos compañeros que ya han avanzado, como Amparo y César Castillo. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Kiara? Buenas noches. Entonces, como le estaba explicando, en esta semana hay cafetería, ¿no? Tenemos el foro de discusión, veamos qué dice el foro de discusión. La importancia de un microseguro. Defina brevemente la importancia de un microseguro. Describa un modelo de microseguro vigente en el mercado peruano, su cobertura y exclusiones. Publique sus respuestas en el foro de discusión 7 hasta mediados de semana. Al final de la semana comente individualmente las descripciones de 2 o más de sus compañeros. Ya César Castillo hizo. Nadie más ha avanzado con eso, obviamente porque recién estamos empezando la semana. De ahí del foro de discusión tenemos la asignación. Vamos a ver qué está acá. En la asignación hay un formato que hay que descargar que dice semana 07 modalidad de seguro. Les estoy comentando las tareas que tenemos esta semana, ¿ya? Para que lo tengan claro. Un ratito. ¿Estás conectada? Ok, acá tenemos definiciones, ¿no? De la modalidad de seguro. Cuáles son las características de un seguro a valor total, a primer riesgo relativo y a primer riesgo absoluto. Ahí tienen que poner las características en base a los recursos que se estén presentando en esta semana. Hay un formato que se utiliza para la asignación y tenemos una reflexión. La reflexión, que es la tarea 4, de acuerdo a las normas correspondientes, describa con sus propias palabras 5 diferencias mínimas entre un seguro convencional y un microseguro. ¿Ya? Seguros convencionales son los seguros que venden las compañías de seguros. Los microseguros mayormente son vendidos casi por los bancos, ¿no? Hay seguros de robo, hay seguros, seguros de vida por montos pequeños, ¿no? Hay inclusive también unos seguros pequeños de gravamen, pero a veces mejor es tomar uno por el monto total de la deuda, ¿no? Eso te lo piden mayormente los bancos y las financieras, ¿no?
Entonces, un seguro convencional tiene mucha especificación técnica, ¿no? Un microseguro te dice 3, 4, 5, 7 o 8 opciones y punto, ¿no? O sea, hay diferencias, ¿no? Entre un seguro convencional y un microseguro. Entonces, inclusive en los microseguros, muy poco te indican de exclusiones, ¿no? Cláusulas especiales, garantías. En un seguro convencional sí te piden esas cosas, ¿ya? Así que, y por último, se tiene el control de lectura. Como ustedes saben, ese control de lectura se da todos los días domingo, se cierra a las 11:30. Así que, por favor, tengan en cuenta para cuando ingresen a efectuar su control de lectura, tengan en cuenta que a las 11:30 se cierra indefectiblemente, ¿ya? Ok, vamos a empezar entonces con la lectura del contrato de seguros. Un ratito, por favor. La póliza de seguro. Documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro en el que se reflejan las condiciones que, de forma general, particular o especial, regulan las relaciones contractuales convenidas entre la empresa y el contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las modificaciones habidas durante la vigencia del contrato. Partes de una póliza de seguro. A. Sumario o carátula. Aquí figura el número de la póliza, la vigencia, identificación del asegurado o contratante, entre otros. Mayormente hemos comentado que las vigencias de los seguros, ¿no?, que venden las compañías de seguros, en su mayoría son de vigencia anual, ¿ya? Salvo los seguros de repente de CAR, Construction All Risk, o EAR, Erection All Risk, que la vigencia es el cronograma de construcción que se haya establecido. Entonces, durante todo ese cronograma de construcción, de repente es 1 año y medio, 1 año y 8 meses. Esa sería la vigencia de la póliza CAR, ¿ya? Las demás pólizas de patrimoniales, vehiculares, ¿no?, y de riesgos humanos son de vigencia anual. Condiciones generales. Conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas establecidas por las empresas para regir los contratos pertenecientes a un mismo ramo o modalidad de seguro. Su aplicación puede ser modificada por otras cláusulas contractuales incluidas en la póliza de seguro. Condiciones particulares. Estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, como la identificación de las partes, la designación del asegurado y el beneficiario, si lo hubiere, la descripción de la materia asegurada, la suma asegurada o el alcance de la cobertura, el importe de la prima, el cronograma de pago correspondiente, el lugar y la forma de pago, la vigencia del contrato, entre otros. D. Condiciones especiales. Conjunto de estipulaciones que tiene por objeto ampliar, reducir, aclarar y, en general, modificar el contenido o efectos de las condiciones generales o particulares. E. Contenido de la póliza de seguro. El asegurador está obligado a entregar al contratante una póliza debidamente firmada por el representante de la empresa con redacción clara, en caracteres legibles y en caracteres destacados. La póliza, además de las condiciones generales y especiales del contrato, debe contener como mínimo lo siguiente, según el artículo 26 de la ley 29946, que es la ley del seguro. A. Nombre, denominación o razón social y domicilio del asegurador y, cuando los haya, de los coaseguradores del contratante, y si el seguro se celebra por cuenta ajena del asegurado o del beneficiario, según sea el caso. B. Persona, bien o prestación asegurada. C. Riesgos cubiertos y exclusiones. D. Fecha de emisión y plazo de vigencia material. E. El importe de la prima, los recargos e impuestos, indicando su vencimiento, forma de pago y, cuando corresponda, los criterios y procedimientos para la actualización de las primas, perdón, así como una estimación de la evolución del importe de estas. F. Valor declarado, suma asegurada o alcance de la cobertura, y, cuando corresponda, los criterios para la actualización de la suma asegurada, así como una estimación de la evolución de esta. G.
franquicias y deducibles pactados. H, cuando corresponda, el número del registro oficial del corredor de seguros y la comisión que éste ha de percibir, así como de la comisión que corresponde a la venta realizada a través de bancaseguros, comercializadores y otros, de acuerdo a la norma pertinente emitida por la SBS y AFPs. Y, en caso de haber fraccionamiento de la prima o un cronograma de cuotas de esta que incluya intereses, la indicación de la tasa de costo efectivo anual aplicable, TCEA, que refleje el costo financiero a cargo del contratante. En los casos de en los casos de seguro de vida y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental, la indicación de que el contrato forma parte del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con cobertura de fallecimiento o muerte accidental creado mediante la Ley 29355. En este aspecto, por decir, ¿no? Muchas veces sucede que a veces lamentablemente pues una persona fallece y no informó a su familia de que había contratado determinados tipos de seguros, ¿no? Entonces, mediante esta ley, ¿no? Todos esos seguros, ya sean seguros de vida, de accidentes personales, ¿no? O de cualquier cobertura de fallecimiento o muerte accidental que haya contratado, están en este registro, y este registro lo pueden ustedes ver en la Superintendencia de Banca y Seguros. Solamente basta con colocar el DNI de la persona fallecida y ver si es que tiene algún contrato de seguros, ¿ya? Estos datos son importantes que lo sepan, porque con ellos también les pueden proporcionar esa información a sus clientes cuando tengan el fallecimiento de algún familiar, ¿no? Para que puedan darles esta importante y valiosa información. K. En los casos de seguros de daños patrimoniales, la indicación de que la existencia de dos o más pólizas cubriendo el mismo riesgo implica la aplicación del artículo 90 de la Ley 29946, estando obligado el contratante a actuar conforme a lo establecido en el primer párrafo de dicho artículo, ¿no? O sea, en este artículo se indica de que el asegurado contratante tiene la obligación de informar que existe un seguro adicional al que está contratando, ¿ya? Porque el seguro, como ya se les explicó desde un principio, no es para ganar. No es que yo aseguro en dos compañías de seguro mi carro y voy a cobrar doble indemnización, ¿ya? Eso sería dolo o fraude. Entonces, en tal caso, si ello ocurriera y yo no informara y se llegara a comprobar después ese evento, pues me anulan la póliza y yo voy a tener que hacer la devolución de lo que se me ha pagado, porque en tal caso, la compañía de seguros que me pagó de manera, utilizando la máxima buena fe, ¿no? Estaría perjudicada, ¿no? Entonces yo tengo la obligación de devolver la indemnización que estoy cobrando de más, ¿ya? L, las demás condiciones particulares de contrato y anexos de la póliza. M, otras que determine la superintendencia. En caso del asegurador incumpla con incluir en la póliza la información mínima establecida en este artículo, cualquier interpretación del contrato se efectúa a favor del asegurado. Adicionalmente, deben considerar lo siguiente, o sea, adicionalmente a lo que hemos visto, la información que se debe considerar es la siguiente. A, relación de documentos e información que se requiere para proceder al proceso de liquidación del siniestro. B, mecanismo de solución de controversias en caso corresponda. C, el derecho de arrepentimiento aplicable en aquellos supuestos desarrollados en el artículo 19 del reglamento. D, derecho de renovación o prórroga unilateral del contrato en caso corresponda. Resumen de la cobertura contratada. El asegurador debe entregar a los asegurados y o contratantes, conjuntamente con la póliza, un resumen en documento aparte en el que conste de manera clara y breve la siguiente información. A. Información general. 1. Ubicación, teléfono y correo electrónico o medio de contacto vía web de la empresa de haberse habilitado uno. 2. Denominación del producto. 3. Lugar y forma de pago de la prima. 4. Medio y plazo establecido para el aviso del siniestro. 5. Lugares autorizados por la empresa para solicitar la cobertura del seguro. 6.
medios habilitados por la empresa para presentar reclamos conforme lo dispone la circular del servicio de atención a los usuarios. 7. Instancias habilitadas para presentar reclamos y o denuncias como la superintendencia, Indecopi, entre otros, según corresponda. 8. Deberá hacerse referencia a la existencia de cargas en caso corresponda, considerando para tal efecto el siguiente texto. El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 9. Deberá señalar la obligación de los usuarios de informar a la empresa en caso exista una agravación del riesgo asegurado, considerando que, dentro de la vigencia del contrato de seguro, el asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo. Acá quiero detenerme un ratito y quiero comentarles lo que es el tema de la agravación de riesgo. Imaginemos que un señor que está trabajando pues, en una oficina, ¿no? Practica su deporte de fulbito, ¿no? Y lo tiene declarado, ¿no? Pero de un momento a otro, entonces la compañía de seguros emitió pues una tarifa, emitió una tasa, una prima para ese riesgo, ¿ya? Ese señor, al parecer, no era tan riesgoso y la tasa era un poco baja. Pero se encuentra con un primo que viene de, no sé, pues de Estados Unidos, de Europa, en donde practican el parapente, ¿no? Entonces, su primo lo invita a hacer estas prácticas, ¿ya? Entonces, él no considera, pues, comentarlo a la compañía de seguros, ¿no? Y se pone a hacer la práctica de este deporte. O mejor dicho, se puede olvidar también, ¿no? Y, lamentablemente, pues, le ocurre un accidente, ¿no? El riesgo que él presentó inicialmente de ser un trabajador de oficina, que maneja su carro, que va a su oficina, ¿no? Y que solamente practica el fulbito, él ya tenía una tasa determinada, porque no era un riesgo agravado. Pero desde el momento que él se pone a hacer la práctica de este deporte y no le informa a la compañía de seguros, eso es una agravación de riesgo, ¿ya? Y eso no tiene cobertura en ningún lado. No tiene cobertura bajo la póliza. Por eso es importante, ¿no?, que nuestros clientes nos informen los cambios, por más mínimos o que consideren que no tienen relevancia o importancia para ellos, pero sin embargo sí lo podría hacer para la compañía de seguros. Entonces, tanto a nivel personal como en el uso de los bienes que tenemos, de repente tu fábrica, ¿no? Tenías una fábrica de plásticos, ¿no? Es una fábrica de plásticos que es un poquito, es un riesgo un poco agravado, y de repente se te ocurre que vas a poner pues una carpintería para complementar los productos de plástico que tú estás vendiendo. Entonces, el hecho de colocar una carpintería dentro de una fábrica donde se fabrican plásticos también conlleva a determinar que se trataría de una agravación del riesgo. Por eso es importante que toda información que el asegurado tenga que dar, se la dé al corredor o asesor de seguros. ¿Para qué? Para que le diga, ¿sabes qué? Eso no te va a costar ya lo que te costó inicialmente en la póliza, porque se está agravando el riesgo. Entonces, una agravación de riesgo puede ocurrir dos cosas, ¿no? Que la compañía de seguros lo acepte y te cobra una prima mayor, o que lo deniegue. Entonces, pero si tú no informas esa agravación de riesgo, la compañía de seguros no te va a reconocer el siniestro, si es que el evento ocurre bajo esa agravación de riesgo, ¿ya? Ese tema que quede bien clarito, por favor. B. Información de la póliza de seguros. Adicionalmente, las empresas deberán presentar la siguiente información, haciendo referencia a las cláusulas de la póliza que contemplan su desarrollo. 1. Los principales riesgos cubiertos. 2. Las principales exclusiones. 3. Condiciones de acceso y límites de permanencia en los seguros personales.
4. En caso corresponda, para los casos detallados en el artículo 19 del reglamento, la existencia del derecho de arrepentimiento. 5. Referencia al derecho de resolver el contrato sin expresión de causa. 6. La existencia del derecho de los usuarios de aceptar o no las modificaciones de las condiciones contractuales propuestas por las empresas durante la vigencia del contrato. 7. Referencia al procedimiento para la solicitud de cobertura del seguro. 8. En el caso de seguros de renta particular, debe indicarse expresamente en caracteres destacados si se cuenta o no con la facultad de resolver el contrato en forma unilateral y sin expresión de causa de acuerdo con la modalidad ofrecida. Requisitos de una póliza de seguro. Las condiciones generales, particulares y las especiales que sean aplicables al contrato deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. Concreción, claridad y sencillez en la redacción con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a cláusulas y pactos no contenidos en la póliza. 2. Estar ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos de las partes. Cláusulas generales de contratación de una póliza de seguros. Se aplicarán al contrato de seguro las disposiciones contenidas en la Ley 29.946, Ley del Contrato de Seguro, y la Ley 26.702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS y sus normas complementarias. Estimados, yo en verdad les digo que es importante que se den su tiempo los fines de semana y vayan avanzando con las lecturas de la Ley 29.946, que es la ley específica del contrato de seguros, y la Ley 26.702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS y sus normas complementarias. Eso es importante, ¿ya? Es importante que lo lean y lo tengan presente. Obviamente, no se les pide que lo tengan aprendido de memoria, pero vayan identificando cuáles son las partes importantes que corresponden al tema de, por decir, cuáles son las obligaciones del corredor de seguros, cuáles son los derechos, qué cosas tienes que asesorar antes, durante y después, inclusive, de ocurrir el siniestro a los clientes, ¿no? Sobre todo las obligaciones que tenemos como corredores y asesores de seguros y saber exactamente cómo es que se anula una póliza, cómo es que se efectúan los pagos, ¿no? Qué cosa es la declaración falsa y o reticente, con dolo y sin dolo, ¿no? Entonces, ellas son cosas que están indicadas en la ley y es importante que ustedes las tengan claro, ¿ya? Cualquier duda que tengan respecto a esto, vamos a tener de repente en algún momento para poderlo conversar. Pero mientras vayan avanzando con esas lecturas, yo se lo sugiero desde ya, porque definitivamente en los exámenes de la SBS vienen esas preguntas, ¿ya? La póliza de seguros. La póliza se otorga en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por el contratante y o asegurado a solicitud de la compañía, sea de manera directa o a través de su corredor de seguros si lo hubiere, y en base a la información que ha entregado la compañía al asegurado respecto a las condiciones, términos y modalidades del seguro, todos los cuales forman parte integrante de la póliza. La póliza genera derechos y obligaciones para el asegurado y la compañía. Si el contratante y el asegurado son personas distintas, corresponde al contratante el cumplimiento de las obligaciones del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el asegurado. Las obligaciones del contratante podrán ser cumplidas también por el asegurado. La principal obligación de un contratante es el pago de la prima. El asegurado declara que antes de suscribir la póliza ha tomado conocimiento de las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales de riesgo contratado y las condiciones particulares y especiales a cuyas estipulaciones conviene que quede sometido el contrato. Como ya les he explicado, las compañías de seguros son las que redactan las condiciones generales, las condiciones particulares, las cláusulas, las garantías que se piden, los deducibles, las franquicias, ¿no? Entonces, esta información, ¿no? se la tenemos que dar nosotros como corredores y asesores de seguros a nuestros clientes, informarles los pros y los contras
que tiene toda póliza, ¿no? No voy a pensar el cliente que asegurándose o tomando una póliza le cubre todo porque el asesor o corredor de seguros no le informó que hay unas exclusiones, ¿no? Ustedes saben, hay dos tipos de coberturas, ¿no? O dos formas de coberturar. A todo riesgo y coberturas enumeradas. A todo riesgo es, te cubro todo menos lo que te estoy excluyendo. Y en coberturas enumeradas te dicen, te cubro A, B, C, D, F y G. Y también te hago otras exclusiones. Hay un tema mixto, una mixtura. Pero ojo, el todo riesgo es, te cubro todo menos lo que está excluido o lo que te estoy excluyendo. Y en el otro seguro es coberturas enumeradas, que te digo, te cubro A, B, C y D. ¿Ya? Entonces tú tienes que saber que te tienes que mover en esos A, B, C y D. Ellos son los únicos siniestros que te va a poder coberturar. Y aparte también tienes que ver si es que te están indicando exclusiones, porque también pueden indicarte exclusiones. ¿Ya? Cláusula de defensa del asegurado. A ver. La cláusula establece el derecho del asegurado de los servicios de seguro de acudir a la Defensoría del Asegurado para resolver las controversias que surjan entre el asegurado y la compañía, de acuerdo a los términos y condiciones del reglamento de la Defensoría del Asegurado. El contratante y o asegurado y o beneficiario podrá hacer uso de ella en caso de que no se encuentre conforme con la decisión de la compañía. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas. A. Beneficiario, mediante la solución de controversias que estos últimos sometan para su pronunciamiento dentro de su ámbito de competencia. B. El procedimiento es voluntario y gratuito para el contratante y o asegurado y o beneficiario. C. Procede solo para atender reclamos formulados por asegurados, personas naturales y jurídicas que no excedan el importe indicado como indemnización en el reglamento de la Defensoría del Asegurado y siempre que se haya agotado la vía interna de atención de reclamos en la compañía. Si mal no recuerdo, ahí dicen que para siniestros hasta un monto de $50,000. Siniestros mayores no entran bajo este tema de la cláusula de defensa del asegurado, ¿ya? O defensoría del asegurado. D. El reclamo debe presentar por escrito o se debe presentar por escrito a la Defensoría del Asegurado dentro del plazo perentorio de 2 años, computados a partir del día siguiente de la notificación en que es denegada la pretensión por la compañía. O sea, estamos hablando de siniestros rechazados, ¿ya? F. La resolución emitida es vinculante y obligatoria para la compañía cuando ésta es aceptada por el asegurado en un plazo de 60 días hábiles de notificada. Acá quiere decir que una vez que ya evaluó la Defensoría del Asegurado y le está dando la razón al cliente, al asegurado, entonces, si el asegurado acepta, ¿no?, esa resolución, está vinculando, la compañía se vincula, ¿no?, de manera obligatoria en un plazo, ¿no?, cuando el asegurado ha aceptado en un plazo de 60 días hábiles de notificada, ¿ya? O sea que vincula a la compañía y lo obliga a pagar lo que se indique en la resolución. E. La Defensoría del Asegurado resolverá en un plazo de 30 días hábiles después de haber dado a ambas partes la posibilidad de ser escuchadas. La resolución no obliga al asegurado ni limita su derecho a recurrir posteriormente al órgano jurisdiccional. Bueno, acá se está aclarando pues, que en el caso del asegurado no esté de acuerdo con la resolución de la Defensoría, entonces puede acudir a los órganos judiciales que competan, ¿no?, o al órgano jurisdiccional competente. La póliza de seguro objeto. Prestaciones. La póliza de seguros obliga al asegurado al pago de la prima convenida y a la compañía a indemnizar al asegurado o sus beneficiarios y o endosatarios las pérdidas y daños que le toque indemnizar. Límites. La compañía está limitada al valor nominal de la suma asegurada en la moneda contratada o su equivalente en moneda nacional y a las estipulaciones contenidas en la póliza. Partes de la póliza y prelación de condiciones. La póliza está conformada por condiciones generales, particulares, especiales, endosos y documentos que contienen declaraciones efectuadas por el asegurado
con ocasión de la contratación del seguro. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. Bases y formalidades. 1. Principios del contrato de seguro. El contrato de seguro se rige por los siguientes principios. Máxima buena fe. El asegurado está obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la determinación del riesgo al ofrecerlo a la compañía de seguros. Igual también la compañía tiene la obligación de redactar sus pólizas lo más claro y sencillo posible para que el asegurado pueda entender las condiciones de aseguramiento. Indemnización. El asegurado solo puede recuperar como máximo su interés asegurable. El seguro no puede convertirse en fuente de provecho ni en ocasión de lucro para el asegurado. Como les explicaba hace un rato, yo no puedo tomar dos pólizas para un mismo bien y cobrar las dos pólizas de dos compañías diferentes. ¿Ya? Eso no se puede. Y si lo intentas hacer, eso se llama lucro o fraude y eso está rechazado aquí y en la China. ¿Ya? Mutualidad. El conjunto de las primas pagadas por los asegurados, por la gran masa de asegurados, permite a la compañía afrontar el pago de los siniestros de cada uno de ellos que se pueda presentar en una vigencia. ¿Ya? Entonces, la mutualidad es muy importante. Ahí deviene la famosa frase, ¿no?, de Dumas, en su obra Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ¿no? Interés asegurable. El perjuicio económico que tiene o sufre el asegurado por la ocurrencia de un siniestro. Eso tiene que suceder, eso se tiene que presentar. Si no hay interés asegurable, no debería existir un seguro. ¿Ya? Yo tengo que perjudicarme por la pérdida del bien que estoy asegurando o el riesgo que estoy asegurando. Entonces, si ese riesgo me pertenece, obviamente que me va a causar a mí un perjuicio económico. Pero si es un bien que yo aseguro y ese bien le pertenece a otra persona, si ocurre su pérdida o deterioro, yo no me voy a perjudicar. Sin embargo, yo tengo que demostrar que tengo un interés asegurable sobre ese bien. Está a mi nombre, es de mi propiedad, ¿no? Y si no puedo demostrarlo, no existirá interés asegurable. La causa adecuada. Bueno, acá la causa adecuada es lo que nosotros determinamos en que es el acto que se inicia y pueden pasar una serie de eventos, ¿no? Pero llega hasta el final a causar el daño, ¿no? No hay ninguna interrupción en la cadena. Entonces, ese daño es la causa adecuada del siniestro. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan, en caso de duda, a favor del asegurado. La ley está protegiendo bastante al cliente, al asegurado, en cuanto a la interpretación de las pólizas o estipulaciones que se insertan en esta, dado que, como les repito, estas son confeccionadas por las compañías de seguro. Y si hubiera cualquier duda, siempre se va a tener que interpretar a favor del asegurado, cualquier duda que se presente. El asegurado debe siempre obrar como un prudente no asegurado. Es cierto, es lo que te piden muchas veces, que debes actuar como si no tuviera seguro. Por ejemplo, ¿no? De repente tienes un incendio, tienes tu carpintería, se empieza a quemar, pero tú dices, no, como tengo mi póliza, que se queme porque igual me van a pagar. No debe ser así. Tienes que, apenas ocurrido el evento, tratar de hacer la mitigación de y tratar de salvar toda aquella mercadería o bienes, inmuebles, lo que tuvieras, para que no se consuman con el incendio. Entonces, eso se llama actuar como un prudente no asegurado. 2. Formalidad. La solicitud de seguro, la póliza y sus posteriores endosos deberán constar por escrito y encontrarse debidamente firmados por los funcionarios autorizados de la compañía y del asegurado. 3. Declaraciones. El asegurado está obligado a declarar a la compañía antes de la celebración del contrato de seguros todos los hechos o circunstancias que conozca y o debiera conocer
mediante la diligencia ordinaria exigible por las circunstancias, en cuanto éstas sean susceptibles de influir en la determinación de la prima o en la voluntad de la compañía de aceptar o rechazar el riesgo a ser asegurado. La exactitud de estas declaraciones constituye la base del contrato y causa determinante de la emisión de la póliza. Ahí tenemos de ejemplo lo que yo les decía del cliente que era un oficinista que a lo mucho practicaba su fulbito, ¿no? Y que después se pone a practicar parapente, ¿no? Y no lo declara la compañía de seguros. O sea, toda situación que determine una grabación de riesgo. ¿Quién determina la grabación de riesgo? Lo determina la compañía de seguros y también lo determina el asesor y corredor de seguros por los conocimientos que se han adquirido. El cliente no tiene por qué saber qué cosa es una grabación de riesgo, pero hay que explicársele, hacerle entender, ¿no? Si tú compras una máquina, ¿no? Tú aseguras una máquina que te costó $100,000, una máquina textil, y tú compras una máquina para que reemplace esta de $500,000 y te olvidas de declarar, ¿no? El hecho de no declarar ese cambio significa también una grabación de riesgo. ¿Por qué? Porque esa máquina, obviamente, en el momento de que cuesta $500,000, obviamente va a tener que pagar una prima mucho más elevada, porque quizás de repente está computarizada, viene con muchos upgrades que normalmente se presentan ahora en la tecnología, ¿no? Inclusive en las computadoras, ¿no? Cada día aparece una nueva versión y la anterior queda ya prácticamente en desuso. Entonces es importante que cualquier tipo de modificación o cosa que se efectúe o la haga el cliente asegurado, ya sea en su empresa, en su familia o lo que fuese, ¿no? Tiene que comunicar al asegurado y el asegurado, al asesor de seguros, perdón, y el asesor de seguros tiene que trasladar esa información a la compañía de seguros para que también ésta le evalúe, ¿ya? No es por el simple hecho de que le da la información y la compañía de seguros tiene la obligación de asegurar, no. La obligación de la compañía está en lo que ya aceptó, pero la compañía de seguros puede o no aceptar el riesgo, puede declinarlo, o de repente puede considerar una prima más elevada, o de repente algunas condiciones adicionales o garantías que pudiera colocar a dicho riesgo. 4. Los actos propios obligan. Ninguna de las partes podrá alegar en su beneficio la inobservancia de las formalidades previstas para el perfeccionamiento del contrato, cuando mediante su conducta hubiera inducido a la otra parte a inferir de buena fe su voluntad de concertarlo y ejecutarlo. 5. Intangibilidad de acuerdos. Las modificaciones de las cláusulas generales de contratación y de las condiciones generales del ramo de seguro que fueran aprobadas por mandato legal imperativo no serán aplicables a los contratos ya celebrados, sino a partir de su siguiente renovación, salvo que por mandato legal vigente estuvieran siendo adecuados. 6. Inicio de la cobertura y pago de primas. De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4 de la ley número 29.946, ley del contrato de seguro. Chicos, acá cada vez que yo menciono un artículo, anótenlo por favor y vayan y revísenlo en la ley, cosa que así van a entender perfectamente de lo que estamos hablando, ¿ya? Anoten este artículo 4 de la ley número 29.946, ley de contrato de seguros. Léalo y qué es lo que dice. Eso debe estar relacionado con el inicio de la cobertura y el pago de primas, ¿ya? Las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido según corresponda. Las partes acuerdan igualmente que se dará inicio a la cobertura del seguro en caso ocurra un siniestro antes del plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima según corresponda, oportunidad en la cual se devengará la prima de acuerdo con el convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización correspondiente. Déjenme ver un ratito el tema del tiempo, cómo vamos. Ya estamos con menos de un minuto. Estimados alumnos, continuaremos en la siguiente clase con el término de esta lectura. Por favor, les agradezco su atención, cuídense mucho. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Buenas noches con todos.
Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches.